Y continuamos dándoles a ustedes la muy especial bienvenida a nombre de Universidad Isaac Newton, a nombre de Dulú, a nombre de Sabor a Mar y de Enchilate en Punta Arenas. A nombre de todos ellos, un saludo especial hoy en el programa de todos los viernes de Entre Nosotros, hablando de política. Hoy nos acompaña el ingeniero José Joaquín Hernández Rojas, que nació el 27 de abril de 1963, es candidato a diputado en el segundo lugar por la provincia de Alajuela en el Partido de Liberación Nacional. Y con él vamos a conversar en los próximos minutos. Don Joaquín, agradecerle que nos acompañe, que saque y disponga de este tiempo para poder conversar de sus aspiraciones a una Asamblea Legislativa. Buenas noches, Andrés, y buenas noches a todos los que nos ven y escuchan por los medios digitales. Es un gran placer estar en tu programa. Acabábamos de recordar hace unos minutos de que me entrevistaste cuando a inicios de año di la noticia de que quería aspirar a diputado. Hoy ya en una etapa diferente, pero ya más cerca del objetivo. Es una bonita oportunidad para conversar de muchos temas. En una campaña algo diferente a las anteriores, don Joaquín, tomando en cuenta que han salido tantos candidatos, tantos partidos, tenemos 27 candidatos, entre 27 y 29 candidatos a una diputación. Hay en el primer lugar sancarleños en el primer lugar por la provincia y en el segundo lugar y hasta en el tercer lugar. Así es una campaña diferente, y no solamente por esa característica de tantas opciones, no solamente a la presidencia, sino a las diputaciones, sino también porque la pandemia ha hecho que esta campaña sea muy diferente a las vividas históricamente. Todo lo entendemos, las medidas que hay que tomar, y entonces la forma de hacer política ha cambiado. Además, ya los medios digitales hacen que las personas manejen mucho más información. Estamos en la era digital. Hoy yo diría que casi que todas las personas andan con un celular en la mano. Eso significa, Andrés y amigos televidentes, estar conectados con la información. Yo me he atrevido a decirte que ya tenemos que empezar a hablar de una alfabetización digital, que es como una materia donde las personas sepan manejarse en este mundo digital, sepan tener una conciencia crítica ante todo lo que les llega, porque les llega cosas buenas, cosas malas, información válida, información no válida, información manipulada, otra no, y entonces se necesita de personas con un buen criterio que logren determinar y sacarle provecho a lo mejor de las redes, porque ese es el mundo actual, y en ese sentido pues es una campaña muy diferente, contestando de tu pregunta. Don Joaquín, en el caso de esta campaña, por ejemplo, tomando en cuenta el mismo tema y que es tanta gente, antes la gente acostumbraba a decir, no, el segundo liberación, el segundo lugar de liberación, de hecho es diputado, ese no ocupa el voto, porque ya de por sí va a ser diputado, mejor se lo damos a otro que tenga menos posibilidades. ¿Qué tanto cree usted que esto pueda ocurrir así? Primero, no es cierto, o sea, se ocupan los votos. Para poder salir de diputado se ocupan los votos de todos los cantones de la provincia de Alajuela, porque dependiendo de esa cantidad de votos es la cantidad de diputados que un partido pueda lograr obtener. En el caso de San Carlos, que históricamente en el Partido de Liberación Nacional se nos asigna el segundo lugar, es muy importante sacar una muy buena votación para potenciar esas posibilidades, pero no solo eso, Andrés, la cantidad de votos también permiten al candidato, una vez electo, Dios mediante, tener una fuerza adicional, un respaldo, un reconocimiento a nivel nacional para poder exigir cosas, cosas para la región, cosas para el cantón, cosas para el bien común.
Entonces yo quiero decir, ahora aprovechando tu pregunta, es muy necesario solicitar el voto y lo hago de la forma más respetuosa y humilde, pidiéndoles ese respaldo por las dos papeletas, porque yo creo que si se le da la responsabilidad a un partido de dirigir el país, hay que darle las herramientas. Y las herramientas, muchas, las más importantes, se necesitan en la Asamblea Legislativa. Hoy más que nunca, con lo que necesitamos mejorar de este país, se necesitan diputados conscientes de la situación que vive Costa Rica. eh, yo quiero decir claramente de que los que aspiran a estas lides, y me incluyo, tenemos que tener claro de que la situación país no es nada bonita. Tener un país tan endeudado como Costa Rica en estos momentos, donde del presupuesto nacional hay que destinar cerca del 42% a pagar intereses y amortización, y que hay que pedir muchísimos millones de colones cada año para poder mantener en operación al país, es seña de que tenemos que revertir eso. Entonces, hay crisis en lo económico, hay crisis en lo social, hay muchas personas pasándola mal, hay crisis, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad. Yo digo que hay otras crisis también adicionales como es una falta de liderazgo, una falta de confianza en dirigir el país, que todo esto hay que solucionarlo. Y yo creo que lo que nos jugamos el 6 de febrero es muchísimo. No es una elección normal. Yo creo que el futuro de Costa Rica está en las manos de todos nosotros. Y por eso hay que resaltar que el voto hay que hacerlo a conciencia, analizando las propuestas, analizando qué plantea cada partido. Y en ese sentido, pues me parece que nuestro partido lleva un plan de gobierno importante, factible y realista, con medidas inmediatas para atender el problema del empleo, que es uno de los problemas más serios, y el otro problema adicional que es el de educación, que para mí, ahora lo vamos a profundizar, es algo que tenemos que ponerle mucho más atención a lo que está pasando con la educación en Costa Rica. Hay una gran desigualdad entre la educación privada y la educación pública, y ese apagón educativo que llaman los expertos, tenemos que recuperar ese lapso de casi 2, 3 años que muchos niños y jóvenes han aprendido muy poco por las huelgas, por la pandemia, por la falta de conectividad, por falta de herramientas para poder tener las lecciones como debe ser. Entonces, ese hueco educativo hay que recuperarlo si queremos tener esos niños y jóvenes con oportunidades en el futuro. Entonces yo creo que el país requiere de un esfuerzo, y entonces ahí yo llego a un punto que lo comenté la otra vez que vine a tu programa. ¿Por qué me metí en esto? Yo creo que soy de los que digo, ya no más, ya no puedo seguir hablando más, hay que involucrarse, hay que proponer cosas, hay que aportar para poder llegar a buscar soluciones estructurales en nuestro país. Ser diputado, don Andrés y amigos, es un cargo de muchísima, muchísima responsabilidad. Llegar a legislar en este momento en Costa Rica es una tarea bien fuerte. Es una tarea que requiere de decisiones valientes. Hay muchas áreas en las cuales hay que atender situaciones y dejar de estar pateando la bola, que es lo que los costarricenses, y me incluyo, estamos viendo desde hace tiempo. Se patea la bola, no se resuelven los problemas como deben resolverse, y entonces la crisis se sigue agravando. Entonces yo quiero en ese sentido ser, Dios mediante, un diputado muy responsable, que la gente se sienta de esta zona norte, que uno va en representación, no solamente es un candidato, un diputado nacional, sino que es un diputado provincial, regional, pero principalmente cantonal, y entonces que la gente se sienta representada, que uno esté a la par de las necesidades de los sectores económicos, de los sectores que necesitan ayuda para salir adelante. Somos una región especial, somos una región extensa, ni qué decir de nuestro cantón de San Carlos, que es un cantón muy productivo. Mucho de la economía de Costa Rica depende del cantón de San Carlos y la zona norte. Entonces, aquí nosotros tenemos que con argumentos hacer valer todo lo que necesitamos de atención de las políticas públicas para desarrollar más nuestro territorio. Creo que mi experiencia, al haber pasado por organizaciones de diferente índole, me permiten tener esa madurez y ese representar una zona.
Interesante, don Joaquín, que usted hace esa mención de que la gente se sienta representada, porque hace unos días, un sábado de estos, eh, en una oportunidad muy rápida, como de 10 minutos, tuve la oportunidad de a Fabricio. Nueva República nos lleva a Cantón Norte. Entonces yo le hice la pregunta de qué nos lleva a Cantón. Lleva, porque los diputados son provinciales. Y hay un primer lugar por la que no necesariamente tiene que ser nacido en San Carlos. El diputado Ignacio Alpizar y Nidia Céspedes de Nueva República, mal, de Nueva República, han visitado la zona norte, pero Nidia Ignacio fueron electos por Partido Restauración Nacional, no por Nueva República, no existía. Entonces, se tiende a confundir a la gente. Yo creo que a la gente hay que serle clara, la gente en realidad no está entendiendo de política, no es como la gente cree que la gente no entiende, claro que la gente entiende. Escuché también un comunicador decir hace unos días que hay 4 personas apenas de todos los candidatos, 4 personas que están preparadas para poder ser candidatos, es decir, ser diputados. Entonces yo le hago la pregunta, bueno, don Joaquín Hernández fue presidente de COSICE, de Comité de Vigilancia de Copelesca, de la Asociación Deportiva San Carlos, de la UNAFUT, del Comité Cantonal de Deportes, miembro del Plenario Nacional del Movimiento Cooperativo y también miembro del Consejo Nacional de Deportes y de juntas directivas de varias sociedades del Banco Popular. Todo esto lo hace uno de esos 4 mejores preparados. Sí, y le agrego más. Aparte de tener una profesión en una materia tan importante como es la informática, la computación, soy empresario desde hace 28 años. Entonces, aquí está hablando alguien que sabe lo que es luchar día a día para mantener una empresa en el mercado, lo que es pagar salarios, lo que es pagar cargas sociales, lo que es pagar impuestos, impuestos municipales, del Estado, etcétera, lo que es generar empleo, generar riqueza para poder también trasladarla a través de salarios de personas que viven de una empresa. Hoy por hoy, no se nos olvide que desde antes de la pandemia nosotros empezábamos a ver aquí rótulos, se alquila, etcétera, cerrado, lo otro. Muchas empresas cerraron, muchos emprendimientos dejaron de funcionar. Y entonces yo digo, se necesita un gobierno amigo del sector comercial, del sector privado, porque es ahí donde se necesitan los 500,000 empleos en Costa Rica, Andrés, y no es en el sector público. Más bien el sector público, y tengo que ser claro con mi pensamiento, el sector público ha venido creciendo a través de los años, me parece que hasta desordenadamente, en forma muy grande, y los costos de mantener un aparato estatal como lo tenemos ya nos cuesta y no tenemos los ingresos suficientes. De ahí que entonces, ante tu pregunta, con esos conceptos de tener experiencia en empresas, en asociaciones, etcétera, hacen aquí a una persona que conozca de las necesidades, porque también tengo una faceta que es, al estar involucrado en estas organizaciones, me ha permitido visitar distritos, visitar la zona y conversar con la gente para saber qué es lo que necesitan. Si algo yo quiero de llegar en este caso a la asamblea, es potenciar también órganos como las asociaciones de desarrollo, Andrés, como las asadas, esos grupos que se organizan en una comunidad con gente buena, con gente honesta, con gente trabajadora, que buscan lo mejor para una comunidad. Los gobiernos tienen que trabajar, darle la mano a ese tipo de organizaciones y otras más que existen para nosotros potenciar el desarrollo. Lo que pasa es que hay que estabilizar, y en eso yo soy aquí, ya aplico el tema financiero,
nosotros tenemos que estabilizar la economía del país. Si nosotros no arreglamos la economía del país, ni vamos a tener plata para programas sociales, ni vamos a tener plata ni para infraestructura, ni para educación, ni para nada. Entonces yo creo que ahí se necesitan decisiones valientes. Eh, por eso yo soy claro, porque algunos ya me lo han estado preguntando directamente, ¿qué piensa usted para arreglar eso? Y yo creo que hay que hacer una revisión de las 300 y resto de empresas que tiene el Estado, de las instituciones, el análisis de su funcionamiento, de su viabilidad, de su costo. Nosotros tenemos que hacer eficiente el Estado. La cantidad de trámites, y lo digo yo como empresario, que se generan en el sector público es enorme, ese entrabamiento para poner cosas, para generar cosas, es lo que hace que la gente a veces se esconda de eso para funcionar en la informalidad. Entonces caemos en el otro, una de las crisis más grandes es la cantidad de informalidad que tenemos en Costa Rica. Entonces, vean que conforme uno va analizando las problemáticas que tiene el país, requiere también de personas que lleguen a la Asamblea Legislativa, que es donde se pueden tomar esas decisiones, no es en casa presidencial, para poder modificar leyes, para poder ajustarlas a un mejor rumbo del país. Ahí van a tener una persona consciente, valiente, pero siempre pensando en las personas, porque para mí hay un principio clave. Los que ocupen estos puestos deben tener claro que cualquier decisión que tomen con una votación en la Asamblea Legislativa debe ir por el bien de las personas, debe ir por ese bien de las personas para que su bienestar y su futuro sea mejor. Hay muchísimo por hacer en Costa Rica, eso lo tengo claro, porque el diputado no solo va a legislar, va a hacer un control político. Entonces, yo entiendo por control político velar por el uso eficiente de los recursos públicos. Eso es fundamental. Y denunciar lo que haya que denunciar, arreglar lo que haya que arreglar y también reconocer y resaltar las cosas buenas que se han hecho y que se pueden hacer. No importa de quién vengan, que es un problema que yo veo. Será que yo soy en el fondo poco político, pero los proyectos de ley, independientemente de quién los presente, si son buenos, deben buscar ese consenso entre todos los diputados para apoyarlos. Yo por lo menos quiero influir en ese pensamiento, en una fracción del partido, ya en un plenario, que si el proyecto es bueno, apoyémoslo pensando en las personas, no que quién lo presentó. Y entonces creo que en ese sentido me siento con esas ganas de colaborar y por eso levanté la mano. Meterse en política no es nada sencillo. Es más, muchos no se meten en política eh, porque desde el primer día ya les ponen calificativos y que no se merecen. Tal vez van con las mejores intenciones y hay que soportar a veces críticas injustas, pero yo creo que hay un fondo. Yo creo que en la vida uno tiene que también aportar en la sociedad. Y a mí me enseñaron mis papás, uno en este mundo tiene que ser un hombre de bien. Y si me considero con condiciones, con características y veo que la gente me apoya, eh, me da ese respaldo, pues yo quiero representarlos de la mejor manera. No sé si lograré muchas cosas, pero por lo menos daré la lucha y plantearé las cosas de acuerdo al bien común. No, aquí interesante lo que usted hablaba en la parte de educación y bueno, hablaba de su profesión como ingeniero en ese tema de informática. Ahora que usted hablaba de conexión, de conectividad. Cuando escuchamos que la Contraloría General de la República quiere retirarle la conectividad a poco más de 20.000 centros educativos. Entonces, cuando en este momento un gran porcentaje del mundo se maneja a, a pura conectividad, a puro internet. Vea, la pandemia trajo el teletrabajo, las lecciones virtuales en el mismo Ministerio de Educación. O sea, a veces hay un montón de situaciones y hay desigualdad en ese aspecto. Por ejemplo, en la juventud de Ciudad Quesada, con una juventud todavía más rural, como la de Pocosol, Cutris, y hay lugares ahí recónditos donde es cero conectividad y también hay gente que ocupa esa conectividad para su educación, para sus lecciones de día a día. Andrés, esa es una prioridad adicional al empleo, que hay que generar empleo para que esto salga adelante. La conectividad también es prioridad uno.
Y ahora, cuando usted hablaba hace unos segundos, yo me trasladé a 1983. Recuerdo cuando yo vine aquí con las computadoras a San Carlos, que llegaban a ver las gerentes de los bancos, gerentes de cooperativas, eh, de empresas, para saber qué era eso, porque yo les decía, eso les va a ayudar en el trabajo de las empresas, de las instituciones. Y en efecto fue así. O sea, fue una visión desde hace muchos años que uno ya creo que tiene una característica de ver más adelante. Pero hoy, el que no entienda que un hogar, que una empresa, que un centro educativo no esté conectado al mundo a través de una internet, y ojo, no internet normal, porque las velocidades de algunos lugares que yo veo en el cantón y en la región norte, con eso no salimos. Tiene que haber una conexión de alta calidad de banda ancha. Y ya los estudios demuestran de que con más o menos 600 millones de dólares el país entero puede recibir una conexión de banda ancha de alto nivel. Entonces sí, esos niños y jóvenes que pueden estar en una casa rural, lo que sea, van a estar en las mismas condiciones que los que están en Alajuela, en Cartago, en Heredia. O sea, hacia eso hay que buscar. O sea, esa desigualdad que existe hoy hay que cortarla. Y aquí también entonces tienen una persona que entiende de tecnología, que voy a luchar porque eso no se entrabe ni en la Contraloría, que venga una orden, ojalá desde el mismo presidente hacia abajo, para poder aplicar eso a la mayor brevedad. ¿Por qué canales? Con las cooperativas que se dedican a eso, con el mismo ICE, con la herramienta que tengamos. O sea, esa conexión ahorita por la mayoría que va a ser de fibra óptica, la necesitan las escuelas, las empresas, pero principalmente los estudiantes para poder recuperar ese terreno perdido. La educación es un derecho fundamental de todo niño y de todo joven. Es la herramienta fundamental para tener un mejor desarrollo y una calidad de vida mejor. Si condenamos a los niños y jóvenes a no tener una buena educación, nosotros no estamos heredando una Costa Rica mejor a las futuras generaciones. Nosotros tuvimos esa oportunidad de una buena educación, yo creo que me incluyo y muchos de los que me están viendo, pero yo creo que actualmente la educación pasa por una crisis, tiene que revisarse la educación, ya no es lo mismo lo que se pudiera planificar hace muchos años a lo de ahora, ahora se ocupa una educación orientada a materias técnicas, a dominar idiomas, si queremos que esos niños y jóvenes salgan competitivos para que consigan trabajo, ya sea empleados de una buena empresa o buscando generar un emprendimiento entre ellos. Porque en Costa Rica hay que cambiar el chip de la cultura del empleo a la cultura del emprendimiento. O sea, que la persona sepa que tiene condiciones, tiene habilidades para poder ser más, adquirir más, tener un mejor bienestar. Entonces, yo creo que la educación es un aspecto fundamental en las políticas públicas urgentes en este momento. Dice Alexander Salazar Fonseca, un buen amigo al que le envío un saludo especial, mi buen amigo Alexander Salazar. Alex, desde acá estoy viendo, donde estoy sentado, desde acá estoy viendo sus libros, que los siguen esperando. Va a tener que pasar a dejárselos. Dice, buenas noches, don Joaquín es la mejor propuesta de la zona para ocupar una curul. A ver más. Para ocupar una curul, para luchar por el desarrollo real de la zona. Es un ser humano que transmite confianza y tiene la hoja de vida intachable. Toda su vida ha sido de lucha por el bienestar de la zona en diferentes frentes, empresario cristiano, cooperativista, entre otros. El saludo especial para don Alex Barrientos, que nos ve desde los Estados Unidos, y para Gilbert Cedeño Machado, quien también es candidato a diputado y está observando el programa esta noche. Bueno, muchas gracias a los que escriben de esa forma. Me siento muy halagado, pero también muy comprometido con todos. Y antes usted hacía una pregunta, don Andrés, de si se necesitan los votos. Claro que yo necesito los votos, porque entre más votos se logren, yo tengo más respaldo para exigir cosas para esta región norte y para nuestro cantón. Yo no sé si muchos de los que nos están viendo entienden de que la mayoría de inversión que hacen los gobiernos, este y aquí para atrás, lo hacen
en el GAM, en el gran área metropolitana, que es donde se concentra el 90% de las empresas. De ahí sale el 90% de las exportaciones de Costa Rica y el resto es en las zonas rurales como la nuestra o las zonas costeras. Entonces ahí hay que dar una lucha. O sea, se necesita no solamente un diputado como estoy yo pensando, sino muchos otros que podamos exigir eso para que no haya tanta desigualdad en inversión. Y ahora entonces yo me refiero al tema de problemas. Uno lo primero que tiene que hacer es, cuando quiere hacer algo, analizar la situación. Hace un rato hablaba de la situación país, la crisis económica, social, de desempleo, de educación, de informalidad, de pobreza, de que estamos muy endeudados. Hoy, los datos a hoy es que la pobreza está en un 23% y el desempleo en un 17%. Algunos se alegran de que bajamos el desempleo un poquito. No, llegar a 2 dígitos de desempleo es enorme. Es más, Costa Rica está, creo que en el primer lugar de Latinoamérica de más desempleo. Y eso es una vergüenza, eso hay que revertirlo. Entonces, con ese diagnóstico como estamos, tenemos que decir qué nos afecta. Porque uno diría, ¿cómo potenciamos la zona norte y cómo potenciamos generar empleo? Bueno, hay que atraer empresas para generar empleo. Entonces, yo ahí caigo en que, gracias a Dios, también estamos en una zona y en un cantón con gente que es diferente. Aquí gozamos de tener una organización como la Agencia para el Desarrollo Económico de la zona norte, que tiene una visión estratégica de los proyectos que se necesitan para potenciar este territorio. Yo le he dicho a ellos, y yo lo he dicho públicamente, si algo quiero como diputado es estar a la par de esa organización, ayudándolos en que esos proyectos que ellos visualizan, que ellos impulsan, el diputado esté junto con los demás actores del cantón y la región revisando esa agenda, cómo va avanzando cada uno de los proyectos que ellos tienen, que sí causan un impacto a la población y al mejoramiento del desarrollo. Entonces, el diputado, yo creo que cada mes debe sentarse con ellos a una reunión y revisar por qué este proyecto se paró, cómo va el avance de este, cómo va el avance del otro. Este no camina porque necesita una firma, necesita que hable con el presidente, necesita que hable con un ministro. Eso le toca al diputado. Entonces, creo que el diputado, adicional de legislar allá, tiene que estar a la par de este tipo de organizaciones, a la par de los sectores productivos de nuestra zona, para ver qué cosas hay que mejorar en la legislación para que ellos crezcan. Y cuando digo crezcan, no es con esa visión que tienen algunos tan corta, decir, es que va a hacer más dinero un empresario. No, es que va a generar más empleo. Y si genera más empleo, vale la pena que el sector productivo crezca, que el sector empresarial crezca. Entonces, tengo esa visión de impulsar, de apoyar todas esas necesidades. Y también, en alguna medida, hay cosas que entorpecen. Nosotros nos hemos caracterizado por ser una región de un gran impulso en el turismo, pero es que el turismo se nos cayó con la pandemia. Yo considero a todos los que están en ese campo porque la temporada cero que tuvieron cuando entró la pandemia, todavía el efecto está latente. Es más, ¿cuántas empresas dejaron de operar? ¿Cuánta gente tiene en riesgo hoy sus busetas, sus hoteles pequeñitos, medianos, grandes? La necesidad de acompañar ese sector turismo, que es uno de los motores más grandes de la economía de Costa Rica y de cualquier país del mundo, Andrés. El turismo es un motor de desarrollo que encadena otras cosas alrededor que necesitamos darle la mano. Hoy por hoy, más bien uno ve en las noticias, yo no sé, yo a veces no sé ni qué pensar, cuando veo que los turistas en estos días duran 3 horas para pasar el control cuando llegan al país. Imagínense la imagen que se llevan de llegar a un país que se lo recomiendan y cuando llegan al aeropuerto duran 3 horas porque de las 12 o 15 plataformas de control solo hay 2 o 3 operando en lugar de tener la gente necesaria para que eso sea ágil. Cosas como esas, el financiamiento que ocupan ese sector y muchos en este momento. Y sabiendo que nosotros tenemos acumulado dineros como el del sistema Banca para Desarrollo, que lo conozco muy bien porque yo he estado en el sector financiero, que es un dinero que le urgen mejoras. Pero es un dinero gratis, es un dinero que se ha acumulado ahí, producto de las ganancias de los bancos estatales que tienen que meterlo en eso, y ahí está.
pero yo creo que ese dinero tiene que darse al 1, al 2, al 3% máximo. O sea, en las condiciones más favorables y darles ese espacio para que el sector turismo logre superar esta etapa de la pandemia y nosotros volvamos a tener una normalidad como debe ser. Si nosotros recuperamos el turismo, es un eslabón sumamente fuerte para superar esta crisis. Entonces, vean que son muchas áreas, pero lo importante es tener conciencia de que cada una de ellas, igual que los agricultores, el sector agrícola, somos un sector agrícola, ganadero, que requiere de la mano del sector gobierno. Por eso alguien me ha preguntado, bueno, ¿qué piensa del sector agropecuario? Bueno, yo pienso que es un área que antes nos vendían una idea de que era mejor abandonar los cultivos porque era más fácil importarlos, era más barato. Sí, claro, fueron más baratos, pero vean lo que está pasando con la crisis de contenedores, la crisis de logística, de transporte mundial. Ya los insumos que nos llegan ya vienen más caros, todo se está volviendo más caro, entonces es imposible para un agricultor poder subsistir con esos costos. La agricultura de Costa Rica tiene que recibir acompañamiento, tecnología, financiamiento. La agricultura de Costa Rica tiene que orientarse a ser una agricultura orgánica. Yo hace poquito salí del país y observaba cómo en otras latitudes demandan productos orgánicos por salud, porque ya los países desarrollados quieren comprar productos orgánicos que no tengan esos elementos que dañan la salud y que puedan más bien garantizarse que son abonos orgánicos. Y nosotros, si orientamos la agricultura a que sea orgánica, abrimos un montón de mercados, pero esa apertura de mercados, el mismo Estado tiene que ayudarle al agricultor. También a mí me preocupa en la agricultura, Andrés, algo que escucho a menudo en conversaciones en los diferentes distritos, cuando veo que un señor o otro vendió la finca a una empresa grande. Eso me preocupa porque ahí está condenando a sus hijos a ser empleado de esa empresa y está perdiendo el activo más valioso. No porque quiera perderlo, sino porque para poder subsistir con su familia. Dejan Entonces, de ser finqueros para ser peones. exacto, necesitamos un acompañamiento. Eso es urgente, el tema de la agricultura. Por eso, ojalá llegáramos muchos, Dios mediante, a la asamblea con esos pensamientos para permear a más a otros compañeros y compañeras y buscar que las políticas que se aprueben ahí verdaderamente vayan para las personas que lo necesitan. Entonces, yo en alguna medida me emociono con el deseo de ayudar, pero de ahí, también requiero del apoyo de la gente. Y entonces yo les digo, bueno, esto es votos. Ojalá yo sacara, no sé, solo yo sacara 50,000 votos en San Carlos. Entonces decirle a los políticos, vea, aquí está todo este pueblo, aquí está todo este cantón deseoso de colaborar en estos proyectos, pero necesitamos la mano, esa política pública que nos ayude. Entonces, pues yo lo que le digo a la gente, siéntanse tranquilos de lograr este objetivo. Yo quiero representarlos dignamente, de la mejor manera, con la mayor responsabilidad y siempre pensando en los que más necesitan. Que eso me lo enseñaron mis padres y nunca se me olvidará, yo creo que hasta el último día. Dice Tins Tins, estar preparado para ser diputado no significa que sea alineado al pueblo o al partido, pero regularmente siempre es lo mismo, solo a un lado. Hay que ser muy valiente para quedarse con el pueblo. Saludos. Eduardo Solís Vargas, un saludo para el profe. Dice, buenas tardes, don Andrés, consulta para don Joaquín. En el sistema educativo muchos de los docentes nos encontramos desamparados, no tenemos el apoyo y muchos de los profesionales de hoy en día pasan por las manos de estos. ¿Cómo puede usted, desde la Asamblea Legislativa, apoyar a estos docentes que pasan años de años con inseguridad laboral, siendo interino por más de 20 años? Primero voy a referirme a uno de ellos que puso, hay que ser valiente, le entendí Ajá, así, tins, tins. para mantenerse con el pueblo. Una frase muy interesante. A ver, para poder llegar a ser diputado hay que pertenecer a un partido. Así lo dice nuestra Sí, estructura sí, sí. partidaria. Aquí a veces, y a mí me llama la atención cómo algunas personas ofenden a otras, o por una ideología, por religión, porque
no comparten la afinidad partidaria. No, 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 aquí hay que ver personas, es lo más importante. Entonces, las personas necesitan saber que llegan por un partido, pero en el momento que están electas, aunque pertenezcan al partido y van a seguir perteneciendo al partido, tienen criterio, tienen poder. Para eso representan un puesto de la Asamblea Legislativa, representa miles de costarricenses, de una región, de un cantón. Entonces hay que hacer valer las cosas que valen la pena para las personas. Yo entiendo eso que él escribe de decir valiente para mantenerse con el pueblo es luchar con las causas que verdaderamente benefician al pueblo. O sea, ¿por qué se va a sentir uno avergonzado de dar una lucha si usted está pensando en las necesidades de su pueblo, en las necesidades de las personas para salir adelante? Lo que hay que hacer es tener, primero, ser inteligente, estratégico, saber hacerlo para poder lograr el objetivo. O sea, a una asamblea legislativa un diputado no hace nada, pero un diputado buscando consensos, convencimiento, con argumentos, puede ver que esa ley que pueda plasmar no va a beneficiar solo a San Carlos o a Guatuso, Pala, Los Chiles, a Río Cuarto, no, va a beneficiar al país en general. Entonces, es dependiendo de cómo se vende un proyecto y en ese sentido hay que ser valiente, estoy de acuerdo, para mantenerse. Con el tema educación, yo creo que ese tema educación hay que verlo desde muchos ángulos. Eh, Costa Rica ha gozado en los últimos tiempos de la dicha de que mientras otros países y aquí en la misma región tenían conflictos bélicos y cosas, nosotros aquí estábamos preparando a los niños y a los jóvenes para una buena educación. Nos caracterizamos a nivel mundial de ser un país con un nivel más alto que otros vecinos, pero eso lo estamos perdiendo, eso lo estamos perdiendo. Entonces, el modelo educativo de Costa Rica tiene que revisarse. Condiciones para los docentes. Vean, aspiramos a que los niños y jóvenes, si quieren ser competitivos con el mundo tecnológico de hoy mundial, tienen que ser bilingües, mínimo tienen que ser bilingües. Pero ¿cómo vamos a lograr que sean bilingües si la mayoría de los docentes no son bilingües? Ojo con eso. Entonces, ahí es el primer elemento que yo veo que el docente necesita inversión en capacitación para ser un mejor docente de lo que es. Entonces, el MEP, los organismos que velan por esto, tienen que revisar cómo logramos que el docente tenga las herramientas necesarias. A veces, y ya lo vemos en Internet y lo puedo decir con criterio, aquí a veces hay un docente que si logra encontrar los programas adecuados en la computadora y los transmite a los niños y jóvenes, esos niños pasan en una clase de inglés o de cualquier materia tecnológica en un nivel alto. O sea, a veces no es saber todo, es saber aprovechar las herramientas que ya existen a nivel tecnológico y dárselos a ellos. Herramientas, condiciones. Cuando uno ve la cantidad de centros educativos que tienen órdenes sanitarias y a la par uno escucha de que más bien el MEP dejó de aplicar no sé cuántos millones de dólares y sabiendo que hay escuelas que se les está cayendo el techo, un aula, entonces dice, algo está pasando aquí. O sea, algo está pasando y por eso digo, en términos generales, el sistema educativo hay que revisarlo. El docente tiene que concentrarse en la educación, porque otra cosa que yo recibo de algunos docentes en comentarios es que pasan muchos dando reportes, les piden reportes de todo. A veces son papeles que llenan y yo no sé si los analizarán o nada más los meterán ahí. El docente tiene que dedicar su tiempo a enseñar a esos niños y jóvenes de la mejor manera. Si enderezamos eso, nosotros no perdemos ese nivel educativo que nos ha Sí, pero caracterizado. es que, por ejemplo, el profesor Eduardo Solís Vargas lo que habla es de la seguridad o la estabilidad laboral para el educador, debido al itinerazgo, que por el itinerazgo tienen 20 años de estar interinos, un año en un lado, otros años en otro lado, y en el paseo ese que dice don Antonio Bahilla, que no lo he visto hoy por ahí. Eso, Andrés, yo no lo he entendido. Al día de hoy no lo he entendido. Yo siento que tal vez un docente puede entrar en forma interina, pero es por un plazo muy corto. O sea, ya que se queden en esa forma, me parece que entonces ahí hay una decisión que no la conozco, y soy honesto, del por qué es que no pasan a tener
ese puesto en propiedad, creo que se llama, con la seguridad que nos dice. Y yo desearía conocer el motivo del por qué no se hace y tratar de que se logre, porque debe sentirse mal, decir, bueno, estoy interino, no tengo nada seguro, puede ser que mañana esté, mañana no esté. Claro que eso, es más, no genera la concentración que llamo yo de que debe estar el docente con las herramientas, con su nombramiento, con su infraestructura, con su tecnología a disposición para recibir a esos niños y jóvenes y enseñarlos de la mejor manera. Entonces, aquí yo creo que el magisterio, todos los que se mueven en ese ámbito, son los más llamados a ver cómo convertimos el sistema educativo, que es una herramienta valiosa, que hay que potenciarla para que esté mucho mejor y supere esta crisis, que este apagón educativo que hemos tenido. Entonces, ahí también, desde mi punto de vista, contarán con una persona que si tiene que plantear cosas estructurales, las voy a plantear en beneficio de una educación mucho mejor, porque la educación es la que puede causar una gran desigualdad en el país, ya la está causando, y nosotros no podemos condenar a muchos niños y jóvenes a que si sus papás no tienen los recursos para mandarlos a centros educativos privados, reciban una mala educación. No, no, pongámonos esto como prioridad uno, igual que el empleo, igual que la conectividad, igual que muchas cosas que Costa Rica necesita. Entonces, tratemos de que ojalá los que aspiramos a estos puestos, usted que está en estos programas, asegurémonos de que todos los que tienen posibilidades piensen no igual, similar, para que ojalá lleguemos muchos a una asamblea legislativa y logremos hacer un rumbo mejor de este país. El saludo especial para doña Cinia María Gamboa Santa María de Platanar. Dice buenas noches, un abrazo y los mejores deseos para Joaquín. Vamos con todo. Un saludo caluroso para don Andrés. Muchas bendiciones a ambos. Diego Gerardo Soto González, el esposo de doña Cinia. Mi voto es para Joaquín y Figueres, liberación, a sacar este país adelante. Cristal Soto es la hija de doña Cinia y don Diego. No conozco a Cristal, pero viera qué pluma tiene Cristal para escribirle a los papás. Lo he visto en tiempos de que cumplen años o el día de la madre o así, tiene una pluma finísima. Dice Cristal Soto, un gran saludo para don Joaquín, una excelente persona. Denis Soto dice, si queremos reactivar nuestro agro o ganadería, turismo, tenemos un máster en agricultura, el licenciado David Alfaro, que lleva muchos proyectos con los pequeños agricultores de toda la Huetar Norte. Por más de 35 años nos ayudará mucho, ya que es conocedor del tema del agro. Yo creo que el tema del agro es de los principales temas que apelan los que viven de ese tema, porque claro, tomando en cuenta que estamos en un cantón sumamente agrícola, una región sumamente agrícola. Exactamente, exactamente. O sea, cuánta gente depende de la agricultura y de diferentes cultivos, ¿verdad? Y diferentes, eso es muy grande. Bueno, hasta nosotros que somos los consumidores. A ver, la seguridad alimentaria de Costa Rica está corriendo un grave riesgo. Está corriendo un grave riesgo. Aquí nosotros dejamos de sembrar arroz, frijoles, ya no, o sea, en esos productos básicos no estamos a los niveles que estuvimos hace muchos años, por lo que dije hace un rato, porque nos metieron que era más fácil importarlos que producirlos. Y vean que esa apuesta es muy riesgosa. Esta crisis de contenedores, la crisis marítima y todo esto de logística, hace ver de que cuando se presenta eso, un país se puede quedar sin alimentos. Entonces nosotros tenemos que garantizar esa seguridad alimentaria y nutritiva de los costarricenses con buenas políticas, pero el agricultor no es hablarle bonito, al agricultor es ayudarle a que pueda conseguir sus insumos a un costo razonable que le permita ser competitivo. Se me han acercado en las últimas semanas tanta gente ligada a la agricultura, dentro de lo que me habla me dice, ¿y usted qué opinión tiene sobre el PAE, el Programa de Asistencia Institucional, del CNP, que ha salido mucho en los medios? Y les digo, eso se crió con el TLC, no sé si en el artículo 9 por ahí, como una salvaguarda, como una condición para poderle decir a los agricultores
le vamos a comprar su producto. Y el programa que maneja el CNP, que tiene deficiencias, porque las han marcado ahí, no las puedo asegurar si son así como las plantean o no. Yo sí creo en el programa que debe mantenerse, revisándolo en términos de la intermediación que a veces se da, revisándola en la participación de elementos que están denunciando, repito, no sé si son ciertos o no, pero son corregibles, de que hayan personas aprovechándose de eso en términos de entre el agricultor y la institución, llámese una escuela, llámese una cárcel, llámese un hospital a la que, y otras a las que le provee, porque ahí hay un mercado de cerca de 102.000 millones por año. Y yo no quisiera que ese mercado le quede a unos poquitos empresas grandísimas de este país. No, prefiero que el agricultor tenga la garantía de que se le va a comprar a un buen precio, el precio razonable, pero que no existan ningún abuso, que repito, tendré la oportunidad en su momento de revisar eso, pero yo creo en el programa y no estaría dispuesto a quitarlo, porque mucha gente me ha preguntado si está en esa línea y no, quisiera que se mejore. Entonces, volviendo a la agricultura, si tenemos un gobierno que verdaderamente le dé la importancia a la agricultura, lo primero que hace es darle financiamiento y buen financiamiento, acompañamiento técnico, ayudarle con tecnología, como lo dije, y tratando de que esa agricultura se oriente a la agricultura orgánica con abonos orgánicos, eliminando esos elementos que causan daño a la salud, que ahorita se aplican y que en otros países más bien son esos agroquímicos ya obsoletos. Hay que permitir un ingreso de moléculas, que me lo han dicho ya muchos sectores, que el país, yo no sé por qué se entraba tanto eso, que esas moléculas pueden sustituir los agroquímicos ahorita que tanto daño hacen. Y entonces yo creo que en ese sentido sí nosotros podríamos decir, se le está dando la mano al agricultor. Entonces ahí hay una tarea grande, somos una región que se beneficiaría mucho si una política pública de veras acompaña al sector agropecuario. Y entonces lo importante es tener la visión de qué somos, porque nosotros somos una región importante y somos muy orgullosos de San Carlos. Yo soy uno de esos, que uno se pelea por San Carlos en cualquier lado para que nos valoren lo que significamos, lo que trabajamos. Somos producto de un montón de abuelos nuestros, de papás nuestros, que ya tal vez muchos no están con nosotros, que lucharon por sacar adelante esta zona. Y esta zona es diferenciada, pero es con un potencial que necesita de todos en unión. Y ahora, si me permite, que yo creo que va ligado al tema de diputado, un diputado, una vez electo, lo primero es trabajar en equipo. Un diputado solo me parece que no hace nada, pero un diputado solo en una mesa de trabajo con los organismos de la región, llámese la misma municipalidad como gobierno local, la Agencia para el Desarrollo, las cooperativas grandes aportando lo que tienen que hacer, las cámaras de turismo, de comercio, los organismos, la empresa privada, todos buscando cuáles son las cosas que necesitamos, llámese zonas francas, llámese el impulso a la agricultura, al turismo, llámese el aeropuerto que necesitamos para ayudar al turismo y a las exportaciones, llámese ese tren eléctrico que puede ir desde Muelle hasta el Atlántico y ojalá hasta los Chiles, etcétera, etcétera. El centro de valor agregado, que por ahí se ha quedado un poco y es tan necesario para darle un impulso más a los productos. Todo eso nosotros tenemos que impulsarlo todos juntos, no el diputado solo, sino todos los que nos involucremos para querer tener una zona norte mucho mejor y un cantón de San Carlos aún mejor. Si eso lo logramos, generamos desarrollo, generamos empleo, generamos mejores condiciones. Si tras de eso el sector educativo, el sector que está metido en la academia, se une para que revisemos cuáles son las tareas, cuáles son las carreras que debemos dar en la región, que necesita la agroindustria, que necesitan las nuevas empresas, nosotros tenemos que a mediano plazo tener, repito, mejores condiciones y mejor calidad de vida de las personas. Dice Carlos Mejías, a quien saludamos allá en Dallas. Dice, saludos amigos, es un honor escuchar el planteamiento de Joaquín y su compromiso con la ciudadanía. Hace mucho tiempo, por mi independencia de pensamiento, no voto por el candidato a diputado de mi propio partido, Liberación Nacional. En esta oportunidad le daré mi voto a Joaquín, consciente que hará su mayor esfuerzo
por el bienestar de nuestro país. Aclaro mi voto para diputado. Éxitos y toda mi confianza. Dice Tins, de acuerdo con Joaquín, no hay docentes preparados en primaria y secundaria. Un test es lo que funcionaría a cada uno y reestructurar el MEP. Eduardo Solís Vargas dice, yo pasé por 15 colegios en años diferentes antes de obtener la propiedad. Ok, inicio con un saludo a la distancia, ¿verdad? Carlos Mejía debe estar viéndonos desde los Estados Unidos. Eh, una gran persona, una persona que aprecio muchísimo. Cada vez que viene aquí a la zona, creo que él viene por temporada, ¿verdad? De Sí, acuerdo. sí. Y además, con suerte ahorita aparece por acá. Carlos es una persona, yo llamo diferente, tiene unas características importantísimas y es una persona muy, muy correcta, o sea, y dice las cosas como son, y a mí me gusta eso. Eh, Puedo contar una anécdota. Así, Claro, claro, Carlos no cuénteme. está aquí, pero le voy a pedir el permiso. Vieras que en un evento político yo lo estaba dirigiendo y Carlos asistió y me pidió la palabra para dar un mensaje. Carlos Mejías tiene una oratoria y una forma de dar mensajes al público que muy pocas personas lo tienen. Es más, ese mensaje, como él decía, retumbaba, creo que decía, en el río San Carlos y cosas así, pero con una forma, y se fue desarrollando lo que al final de la reunión, cuando yo ya estaba recogiendo mis cosas, se me acercó un señor mayor y me dice, señor, vengo a decirle algo, ese que acaba de hablar, yo hace muchos años no escuchaba un discurso, solamente escuché hace muchos años a Manuel Mora o no sé qué político, algo parecido, y hasta ahora vuelvo a oír un discurso de ese nivel. Entonces a mí me llamó la atención que eso demostraba la forma expresiva de don Carlos Mejías de dar mensajes. De ahí que pues no me extiendo, simplemente un abrazo, Carlos, y siempre orgullosos de que sea un sancarleño más pensando en lo mejor, como pensamos creo que la mayoría de los que vivimos aquí. Y, ay, ¿cómo desearía uno que todos los que están en política lo que menos vean son rivalidades políticas, sino más bien veamos que todas las personas que vivimos aquí somos amigos, somos conocidos, somos vecinos. No importa qué religión tenemos, no importa qué afinidad política, qué afinidad ideológica, todos queremos lo mejor para la sociedad. Entonces, yo por eso tal vez la gente a mí me aprecia y es porque yo no soporto pelearme con alguien. ¿Y para qué me voy a pelear con alguien? ¿Para qué voy a diferir con alguien? Lo respeto. Si todos buscamos el bien de nuestro cantón y la región y el país, nosotros salimos adelante. Entonces yo le pido desde ahora que el tema político no sea un tema de división, sino de análisis. De todo esto que yo ando diciendo, bueno, ¿qué cosas son buenas? ¿Qué cosas son ejecutables? ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Qué cosas hay que incluirle a un trabajo de un diputado? Yo estaría abierto a que alguien me plantee todos los días cosas por el bien. Y entonces el diputado puede ser el que permee eso a través del órgano más importante de este país, que para mí es la Asamblea Legislativa. Ahí es donde se toman decisiones que afectan la economía, que afectan las familias o que pueden al revés beneficiar la economía, beneficiar los programas sociales y beneficiar las personas. Entonces, de ahí que yo hago un llamado. Unámonos todos, busquemos lo mejor para nuestra zona, para nuestro cantón y yo creo que todas las personas nos lo van a agradecer porque no se vale, ni vale la pena tener tantas diferencias que se dan a veces en política. Yo gracias a Dios no las vivo porque a mí sinceramente muy pocas personas me critican, por decir muy pocas. Pero entonces yo quiero trasladar eso a decir, bueno, entonces sigamos por una ruta solamente de aportar, de plantear cosas que valgan la pena. Y eso es lo que yo quiero llegar a hacer a la Asamblea Legislativa. Dice Eduardo Solís Vargas, en la parte de telecomunicaciones nos hemos atrasado gracias a que el ICE ha retenido por años las frecuencias que permitiría un avance en el aprovechamiento, en las frecuencias IMT, lo que permitiría una inversión en el país y para una zona que hoy en día
está desaprovechándose, cómo puede lograr desde la Asamblea para que esa situación como proyecto cambie y le permita al, al MISID hacer los concursos públicos para esta frecuencia. Y le vemos a Denis Soto también. Don Joaquín, ¿cómo va a activar la economía si un gobierno PLN Figueres no apoya a los pequeños? Es el de las transnacionales. Si su gobierno pasado los mató a todos los pequeños del agro y ganaderos y pequeños empresarios, se le pone duro a uno eso. Ok. Antes se me olvidó, bueno, dar un saludo a todos los que han estado escribiendo. Les agradezco mucho sus comentarios y propuestas. Y quiero mandar un saludo a doña Cinia, a don Diego y a Cristal, que antes los citaste. Sí. Una familia que aprecio muchísimo, son amigos y por cierto que hace poquito don Diego perdió a su mamá, entonces de ahí que don Diego Soto. Sí, sí, un abrazo de solidaridad y a través de él a tantas personas que con esto de la pandemia hemos perdido también por diferentes razones, me uno también a eso. Hemos vivido en los últimos tiempos, ni te hablo a vos porque usted también ha vivido el caso. Sí, claro. Y entonces es bueno en este momento hacer un paréntesis y también solidarizarse con todo eso que han Yo vivido leí que muchos. estaba, leí, pero de que estaba internada, hospitalizada. Entonces, quiero saludar a Cinia, a Diego y a Cristal. Tocaron dos temas, creo. 5G y el tema PLN, creo, del tema de José María Figueres. Ok, las frecuencias de 5G ya es para que Costa Rica las estuviera operando. En primer lugar digo eso, más bien nos hemos quedado de lerdos. Las velocidades en otros países, cuando gracias a Dios uno tiene la oportunidad de salir, usted entra a un local y cuando ve y hace la medición, 300, 500 megas. O sea, están a otro nivel. Nosotros aquí estamos muy cortos. Nosotros tenemos que dar un salto tecnológico. Yo creo que ahí el ICE, no sé si es un asunto interno o se necesita una orden del gobierno central o necesita modificar una ley que les permite no soltar esas frecuencias, pero aquí hay que buscar la forma de que estén a disposición de la competitividad. Vean, ni siquiera voy a hablar si es de empresas o es de personas, no, de la competitividad del país. ¿Cómo vamos a nosotros a desaprovechar una tecnología como la de 5G por no soltar las frecuencias? No. Aquí hay organismos como el MISID que debe ya y debe tener ya la política para aprovechar esa carretera, para ponerlo más práctico para las personas y transitar en esa carretera que está disponible ya en muchos países. Yo no me explico esas cosas, a veces tampoco me explico, hay instituciones del Estado que son un orgullo, que uno se siente bien, pero también deben revisarse. Yo creo que el que siempre se mantiene diciendo todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno, no, las cosas hay que revisarlas para que sean mejor. Y entonces el ICE, en ese sentido, yo creo que tiene que tomar conciencia de que eso tiene que soltarlo, para que el país lo aproveche, porque en el Foro Económico Mundial, el índice de competitividad de Costa Rica deja mucho que desear y ahí nosotros tenemos que mejorar. Esa es como una carta de presentación del país y hemos venido retrocediendo más bien en los índices de competitividad. Entonces yo creo que la pregunta y la observación que hace es muy atinada. Yo desearía saber si es porque una ley protege eso, que hay que modificarla, o si es porque falta una orden del mismo presidente de Casa Presidencial a los que están en el ICE para que tomen la decisión. No lo sé, pero desearía interferir lo más pronto posible en eso para que se libere. Luego lo del partido y lo del asunto de que mira, que qué va a hacer si fulano, esto, lo otro. Aquí hay muchas cosas que a veces lo que hacemos es ver hacia atrás. A mí me gusta ver hacia adelante. Y uno en un partido tiene un candidato, tiene un programa de gobierno y tiene un deseo de que ese programa de gobierno se ejecute tal y como se plantea. Y también uno tiene una agenda propia, tanto nacional como regional como cantonal, que va a luchar porque también
se le dé apoyo. Entonces, el decir de que una persona no apoya esto, no apoya lo otro, es encasillar a una persona en ese sentido, y yo más bien creo, de acuerdo a lo que he escuchado al candidato José María Figueres, de acuerdo a lo que he visto en nuestro plan de gobierno, de acuerdo a conversaciones que he tenido con él, nosotros estamos deseando llegar a hacer todo esto que más o menos hoy he ido planteando de una forma rápida, necesaria, porque el país tampoco tiene mucho tiempo. Si nosotros no salimos de esta crisis rápido, nosotros vamos a dejar de ser competitivos y cuidado, mucha empresa que ha venido al país por las condiciones habilitantes que tiene, por las condiciones especiales, se nos pueda ir. Aquí hay dos Costa Ricas. La Costa Rica de las zonas francas, que ha crecido, ese modelo ha crecido y crece todos los días, pero tiene un trabajo calificado, o sea, no es cualquiera. Pero hay otra Costa Rica de necesidad de empleo, de personas de empleo no calificado, de una condición socioeconómica diferente, que está pegando gritos por que se den trabajos, optar por trabajos. Entonces, nada hacemos con que solamente el modelo de zonas francas crezca si no crece el otro modelo. Entonces ahí el país, ahí el gobierno próximo tiene una gran tarea. Yo por lo menos quiero contestarle al que hacía el comentario de que el deseo ahora es en este momento, y es con lo que yo estoy convencido, es de ayudarle a los agricultores, ayudarle a los que están en los sectores productivos como el turismo, etcétera, etcétera, a que salgan adelante y vuelvan a generar más empleo. Esas son políticas públicas que estaré luchando porque se den, estaré exigiéndolas porque se den, porque yo creo que eso es parte del papel de representarlos a todos ustedes, a todos los que nos ven en la región, y trasladar esas necesidades a un órgano como la Asamblea Legislativa, a conversaciones que tiene un diputado con el presidente, con los ministros, etcétera, y exigir que se nos invierta en las zonas rurales lo que necesitamos para salir adelante. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que a veces se cometen errores en los partidos y eso hay que reconocerlo, pero también es el momento de rectificar, no ver hacia atrás, sino demostrar con acciones buenas que podemos salir adelante. Sepan de que voy a estar desde ese punto de vista exigiendo, porque yo me conozco. Si creo que voy por la senda del bien común, llevo las ideas hasta el final para lucharlas, y ojalá me acompañen muchos, porque yo no quiero ir solo, sino más bien ser la voz de muchas organizaciones de la zona, del cantón, para poderles transmitir a donde haya que transmitir esas necesidades. Vamos a leer a Adriana Aguilar, que dice: impulsaría un proyecto de ley para darle a la Procuraduría de la Ética competencia y responsabilidad para nombrar ministros y cargos de confianza en juntas directivas. Ministros, cargos de confianza en juntas directivas y otros cargos de dirección política. Creo que no, y lo voy a justificar. Me parece que esos cargos, o sea, el que llegue de presidente tiene que tener un equipo competente primero, un equipo de personas con capacidad para el cargo que van a desempeñar. Creo que la Procuraduría de la Ética lo que tiene que hacer es su trabajo bien hecho. O sea, si hay algo que está faltando mucho en la sociedad es ética, buenas prácticas, todo lo que se ha venido hablando en los últimos tiempos que aparecen en diferentes instituciones, y entonces dejarle eso para que un organismo los nombre. Yo que he pasado por juntas directivas, y voy a ser bien honesto, uno cuando llega a una asociación, y yo que he pasado por diferentes, lo más importante es que las personas que llegan sean compatibles, trabajen en equipo. Y entonces ahí habría un riesgo de que perfectamente una persona la pueden nombrar otro organismo y no sea compatible con esa armonía que tiene que haber para desarrollar el trabajo. Entonces yo creo que el presidente tiene esa responsabilidad de nombrar gente buena, gente capaz, responsable, y si no son de esas características, no solo la Procuraduría de la Ética, todos nosotros tenemos que hacer la denuncia, la observación, para que esa persona, ya sea que si no es competente deje el puesto, o que el presidente le llame la atención para que se alinee a las políticas públicas que benefician al pueblo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, aquí hay muchas cosas que a veces se van a necesitar
decisiones valientes. Vean, a mí me llama la atención y quisiera hablar en este programa unos minutos sobre el tema de un proyecto que presentó la Contraloría General de la República hace poquito. Yo le he dado mucho estudio, que es explicar algo que es incongruente. Ustedes saben que el país tiene deuda pública, externa e interna. La deuda interna que tiene nuestro país es con instituciones en una gran parte. Instituciones que son de nosotros mismos, son del mismo Estado. Y entonces tienen una explicación muy interesante. Y lo voy a poner primero en perspectiva. Eso es como que yo a mi hijo, José Joaquín, le dé ahora para que quería salir en la noche a comerse algo y le doy, no sé, 10,000 colones para que vaya a comer ahí, que va a salir. Y resulta que le sobraron 5,000 y mañana llega él y me los presta a un interés. O sea, es mi plata, que más bien si le sobró debería dármela porque la necesito para comprar comida o la necesito para otras cosas. En el Costa Rica pasa eso. En los presupuestos nacionales de las instituciones les sobra el dinero y entonces lo que hacen es prestárselo al Estado a un interés y por eso tenemos una deuda interna altísima. No, el proyecto que presenta la Contraloría, a mi entender, es un proyecto que le puede economizar por año al país, manejando esos dineros en el Banco Central de Costa Rica, cerca de 380,000 millones al año Costa Rica le va a economizar. Y ahí he oído las personas que no comparten el proyecto diciendo, es que no, mi plata ya no la podría manejar. No, el que la maneje en el Banco Central, la institución, no es que va a decir que el Banco Central es dueño de esa plata, no, es de la institución. Lo que pasa es que el Banco Central va a poder medir los flujos, va a poder medir la operación de la plata y el sobrante para que ese sobrante lo aproveche el país en lo que necesita, en tantas cosas que necesita. Entonces, cosas como esas que uno dice, ¿por qué es que no avanzan? ¿Por qué es que no se buscan medidas que verdaderamente con esos 380,000 que ya dicen los expertos que podría producir por año un manejo del presupuesto nacional, se pueda hacer? Y algunos me decían, es que si se hace de esa forma, entonces hay mucha institución donde va a sobrar el tesorero y va a sobrar este y va a sobrar el otro. De ahí, aquí hay que buscarle una salida al asunto, porque ninguna empresa podría funcionar con tantísima persona. O sea, a ver, aquí no es despedir gente, es hacer eficiente el Estado. Y si hay una economía, pues con esa economía podemos proyectar otras cosas de mejor forma. Ya en los últimos minutos de este espacio, Joaquín, ¿usted conoce algunos de los que están como candidatos a una diputación y también candidatas? Eh, Cabe la gran posibilidad de perder. Tenemos actualmente 3 diputados, pero tenemos también la posibilidad muy grande de perder de 1 a 2 espacios y quedarnos ya sea con solo un diputado o a lo mucho 2. Pero conociéndolos usted a todos, ¿con cuáles le gustaría compartir ese trabajo de Asamblea Legislativa, que fueran sus compañeros ahí? Es una pregunta muy difícil, don Andrés, porque no quisiera hacerle una ventaja a ninguno de ellos o que se sienta mal. Yo creo que si aspiran es porque son personas capaces que quieren lo mejor para todos, como lo explicaba hace un rato, pero yo lo que me duele a mí es que se esté dando que algunos partidos que tienen las posibilidades no hayan puesto personas. Entonces, yo por eso más bien lo oriento a que a veces eh, se dan estas circunstancias y entonces si se diera un ejemplo de que solo Liberación eh, tiene un diputado de representación válida por su cantón y por su región, y Dios quiera sea con mi persona, pues entonces nos obliga a que el trabajo sea más en equipo, que llamo yo, más con todas las organizaciones. Yo no, en el sentido de la pregunta suya, no quisiera poner nombres, sino más bien de agradecer que participen en política, porque Andrés,
qué montón de gente lo que hace es hablar y criticar y cosas, y muy pocos levantan la mano y dicen, voy a optar. La gran mayoría de los que hablan no se La meten. gran mayoría. Y entonces, yo por eso quise dar este salto. Yo nunca he sido ni regidor, ni síndico, ni nada de eso, y a mí me han planteado por años esas cosas, hasta que ahora, con la preocupación que tengo de país, de lo que está sucediendo, dije, desde el primer día, con toda transparencia, quiero ser diputado. Y la gente lo entendió así, me apoyó muchísimo en las distritales de Federación, con cerca de un 90% de los votos. Yo desearía, con todo el cariño y respeto y prudencia, decirle a todos los sancarleños, en todos los 13 distritos, denme el voto para representarlos bien, para representarlos con más respaldo hacia nivel nacional. Eso sería un gran ejemplo a nivel de Costa Rica, que un cantón se una alrededor de una persona que le tiene confianza y que yo me siento con confianza de llevar esa representación al mejor nivel y que logremos muchas cosas para nuestro cantón y para la región norte. Sé que voy a aportar muchas cosas por el bien del país, porque gracias a Dios he estudiado los temas y tengo mi agenda de propuestas, pero también voy a luchar con todo para que a nosotros se nos invierta lo que tiene que invertirse, no solamente en San Carlos, sino en todos los cantones de nuestra región norte. San Carlos, más bien, comparado con nosotros, tiene ciertas características especiales, pero nosotros necesitamos desarrollo también en los cantones vecinos. Todo esto uno se lo pide a Dios, no sé qué irá a pasar en febrero. Yo sí les quiero decir, ojalá el voto en las dos papeletas para llegar de gobierno con Liberación Nacional. Liberación Nacional tiene ese compromiso de hacer un buen gobierno, tiene una estructura, tiene un historial, tiene un plan de gobierno, y permítanme decirles, aunque muchos yo sé que no comparten al candidato nuestro, pero es una persona muy preparada, es una persona capaz, es una persona que tiene una visión que cuando uno ha compartido trabajos y agendas y cosas se da cuenta de que no le va a costar mucho tomar estas decisiones que el país necesita. Y les voy a decir algo, está deseoso de demostrar con un buen gobierno a muchas personas que lo critican de que él tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, confiemos en una mejor Costa Rica, tengamos un optimismo y que ojalá el 6 de febrero, Andrés, no solamente gane Liberación Nacional, sino gane Costa Rica y ganemos todos los sancarleños, porque a partir de ahí somos uno solo y vamos a luchar por todos los proyectos que necesitamos. Agradecerle, don Joaquín, que estuviera con nosotros y poder conversar de sus aspiraciones. No, con mucho gusto, Andrés, siempre es un placer poder compartir con usted y su audiencia, y gracias por escucharnos y vernos. Nos encontramos la próxima semana en un programa más de Entre Nosotros. Estamos pendientes de cambiar el día, porque conforme se acerca el trabajo electoral de los candidatos, casi siempre las agendas de estos, el viernes, sábado y domingo son los días de más trabajo. Entonces, estamos valorando entre el lunes y martes, que son los días que tienen tal vez menos ocupaciones, para que nos puedan seguir acompañando en estos programas en el tiempo electoral. Agradecerles que nos acompañen, que Dios bendiga sus hogares y nos encontramos la próxima semana. Entre Nosotros llega a usted gracias a Universidad Isaac Newton, carnívoros ahumados y barbecue, sabor a mar, Errazab, Dulú y Enchilate.